Gloria a Dios. El día de hoy en el devocional familiar vamos a analizar un poco en relación a la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. En relación al Salmo de David 139. También vamos a alabar al Señor con... hay un coro muy especial, muy conocido que dice: ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amén. Y vamos a orar. Señor Dios, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos, a entender tu palabra, a hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a hacer hoy lo que te agrada. Le pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un día muy interesante. Nuevamente desde Alemania, transmitiendo desde la ciudad de Ilmenau, en el estado de Turingia, en el país de Alemania, dentro de la Comunidad Europea. Y esto es importante indicar para que usted también, de donde se encuentre, el país donde esté vivo o resida, pueda también salir a Dios, predicar, hacer su devocional, si no tiene una iglesia, o servir al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 139, verso 7. Dios está en todas partes, lo sabemos, pero en la Biblia también es importante buscar aquel texto que lo diga para tener poder espiritual. Dice el verso 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios está en todas partes, porque es espíritu como el aire que está en muchos lugares, pero Dios está en todo lugar. Dice que no podemos huir de su presencia, Él sabe todo lo que hacemos, por lo cual debemos constantemente arrepentirnos por los pecados que cometemos. Vamos a alabar a Dios. Ya estamos ya fines de año, ya último mes, últimas semanas, últimas 2 semanas. Acá en la universidad han habido también muchas reuniones por fin de año. Algunos de ellos han contado estas alabanzas, de estas que están al final del himnario, en relación al recordatorio del nacimiento del Señor Jesús. Pero vamos también a alabar a Dios. Estamos aquí ya terminando los últimos himnos, pero de todas maneras tenemos que seguir sirviendo a Dios. Bueno, vamos a cantar el himno número 210, Castillo fuerte de nuestro Dios. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos el mal, por armas deja ver astucia y falso poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sebaot. Y solo pues es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor, el mal y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Amén. También podemos cantar, bueno, seguimos, hay más himnos, son de la sección de los niños. Siempre es importante antes de cantar
practicar, por ejemplo, en mi caso, sí necesito practicar antes de cada canción porque no es lo único que hago diferentes tareas, cosas, entonces necesito practicar, pero lo importante es que haciéndolo ya se puede cantar. Himno 215, cuando venga Jesucristo. Amén. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su joya será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona las joyas brillantes, cada joya que la adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, serán joyas escogidas, preciosas para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén. Gracias, Señor. Tenemos un otro himno con el cual podemos cantar, pero vamos a hacerlo después. Leemos versos 7 al 17 del Salmo 139. Dice la palabra del Señor. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano. Y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bien brilló en vida tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Bueno, David, se entiende en el Espíritu, menciona que Dios está en todo lugar, que él, si peca, no podría esconderse en un lugar para decir aquí estará todo tranquilo, porque Dios, aún en ese lugar, sabía dónde está David, y él tendría que pedir perdón a Dios. Dios está en todo lugar. Lo sabemos, pero ese texto nos muestra que así es nuevamente. Dice que aunque fueses a lo profundo de la tierra del Seol, o aún fueses en los cielos, aún dice hacia el mar te fueras, o el extremo del mar como cruzando el otro océano. Ahí también estará Dios, y ahí dice que Dios también nos va a sostener así que estamos en sus caminos. Dice que si se fuera a un lugar oscuro, tal vez ahí Dios no le vería, dice que también, porque Dios puede ver igualmente en oscuridad o en luz. Y luego ya el salmista glorifica a Dios, porque se da cuenta de que es muy maravilloso lo que él ha hecho, el poder que tiene. Y dice, claro, tú lo sabes todo. Y también ahora menciona otro aspecto, no solo que está en todo lugar, sino que también lo sabe todo. Dos características principales. Dice que si ven ese hombre adulto, dice que Dios supo cómo él era cuando era niño. Y aún Dios dice que le formó en el vientre de su madre. Y aún cuando era un embrión, dice que pudo ver los ojos, o Dios pudo verle, y él también pudo ver los ojos de Dios. Y dice que en un lugar, en un libro, en
archivo. Dice que también estaban diseñados, escritos cómo sería él, cómo sería su forma de su cuerpo. Y él dice que por esto glorifica a Dios, dice cuán precioso es su nombre, cuán grande es la suma de todo aquello. Dios sabe todo, Dios está en todo lugar, Dios tiene todo el poder. Bueno, también últimamente he estudiado ingeniería o biomecatrónica, que es cercana a la bioingeniería, algo también de biosensores, de biotecnología, un poco de medicina, áreas como biología, anatomía, fisiología, bioquímica, biofísica y biomecánica, también cinesiología, dermatología, son áreas relacionadas al cuerpo humano y, y en ellas he aprendido un poco, bueno, más profundo lo que es cómo funciona el ser humano para poder ayudarle a través de máquinas, ya sean muy avanzadas, muy pequeñas, muy grandes, de diferentes formas. Uno ahí conoce más de la creación de Dios o de lo que Dios mismo ha hecho. Y esto también nos lleva a alabar más a Dios. Y nuevamente resalto, dice, su embrión vino en sus ojos. Esto pocas personas lo entienden. La mayoría de personas, en general, en tantas cosas, pues uno ignoran tantos temas. Pero en relación a los embriones, muchos piensan que un ser humano recién tiene vida cuando nace. En realidad, aún, aunque ustedes no lo crean, aún una célula, que es un ser vivo que no tiene forma de ser humano, sino que es como un círculo, aún esa célula, que aparentemente no es nada, si usted lo mira con un microscopio, va a ver que es como un animal cualquiera que esté en la calle. Va a ver que es como cualquier animal, como un perro. Se comporta igual. Es como que tuviera un cerebro y también se da cuenta que aquí no le conviene, que por acá mejor, que se esconde, que le da vergüenza, que mejor sea por allá. Es como que tuviera vida. Y eso que es una célula. Lo mismo pasa con las bacterias. Cuando uno, antiguamente se le llamaba animalículos, cuando la primera vez que se inventó el microscopio, lo vieron por primera vez, parecían animales pequeños, pero es que eso eran. Parecía un pequeño conejito, un pequeño perrito en miniatura, pero eran bacterias o eran seres microscópicos. ¿Pero por qué le dijeron así? No porque eran parecidos, era porque eran idénticos. Cuando uno ve esos videos, que pocas personas tienen la oportunidad de ver esos videos, esos animales, esas bacterias se comportan tan igual que cualquier animal del mar, que cualquier molusco, que cualquier pulpo. No son diferentes, no son más lentos o más ingenuos. Si bien es una bacteria, lo único que cambia es su tamaño, pero tienen la misma capacidad, disposición, características físicas que un animal grande. Es decir, no se confundan, el hecho de que sea pequeño, microscópico, no cambia todas sus capacidades, todo lo que un animal puede hacer, su capacidad de cazar, de esconderse, de huir, de ser veloz, de prevenir, de hacer una casita. Aún las bacterias hacen eso para vivir, solo que en un mundo más pequeño. También las células, que son igual que una bacteria en el sentido de que son de una sola célula, también son así de salvajes, también son bien complejas. Y uno dice, pero ¿en dónde está su cerebro? ¿Por qué un animal que es grande requiere tantos sistemas nerviosos, tantos órganos, y una célula o una bacteria que hace lo mismo? ¿Por qué es tan simple? ¿Por qué aparentemente no tiene nada, ¿no? Más que sus organelas o cosas, o un núcleo? Pareciera que no tendría sentido por qué un animal tan grande tiene tanta cosa. Pues es increíble que al final no importa, igual el ser vivo se comporta igual, aunque no tenga nada de eso. La realidad es que las células tienen demasiadas cosas dentro, sino que uno no las puede entender porque como es muy pequeño, uno lo desprecia. Pero cuando uno examina, se da cuenta que tiene órganos. Y que cada órgano a su vez dentro tiene otros órganos. Y que a su vez dentro tiene más cosas. Y se vuelve un ser vivo prácticamente que analizar completamente. Pero uno ya como lo ve tan pequeño ya lo desprecia, simplemente le pone nombres simples y no estudia más. Para entender más eso habría que estudiar cursos de bacteriología o cursos de citología, recién algo más digo, ni siquiera porque tiene que ser un curso más profundo. Algo más podríamos saber de ellas. Y cuanto más, pues ahora que les he explicado esto, lo que no tenían ni idea, inclusive si ustedes ven un video de una célula blanca o un linfocito del ser humano, que son células o los glóbulos blancos que protegen al ser humano,
cuando ustedes vean cómo matan las bacterias, no es como una gota de agua que está lanzada a la eternidad y que de repente golpea una bacteria y la mata. Estos parecen peor que cazadores. Son seres, es como si fuera un ser vivo, como con 20 brazos, botando por todos lados, buscando una bacteria, algo que matar. Y ni bien lo detecta, lo coge, lo sacude, lo parte, se lo come, como si fuera una bestia. Así son los glóbulos blancos linfocitos, bueno, los tipo T. No es algo simple, no es que sea un animal como un sensor, ¿no? Que está así aleatoriamente, que de manera artificial reacciona. Tienen vida, se ve que tienen vida. ¿Y cuánto más ahora que saben eso, pues? No lo pueden creer, pero así es. Son cosas que no lo sabrían nunca si no fuera que, bueno, yo no lo sabría si no fuera que hubiera visto esos videos en internet, pero fue algo que descubrí después de estudiar, después de entender que podía pasar eso, y recién busqué el video y existía. ¿Cuánto más pues un ser humano, un embrión? Si una célula tiene esa capacidad, ¿cuánto más un ser humano de 4 días de existencia, de un mes, de 2, 3 meses? O un embrión que inclusive tiene miles de células, millones, y tiene forma de ser humano. De lejos, tiene las mismas características de un ser humano. Siente, piensa, hace cosas, se mueve, razona, un montón de cosas. Así de simple. Porque sus células ya lo pueden hacer. Claro que ese conjunto de células metidas en un cuerpo no se nota, no parece, pero sí. Entonces, con toda naturalidad, ese embrión tiene ojos, y esos ojos pueden ver, y dice que él revela de que a un embrión, no que puede ver, eso ya se puede saber, sino que puede, aunque muchos no lo sabían, o por eso lo supieron, pero dice que puede ver a Dios. Y eso es lo increíble. Dice, mi embrión veo en tus ojos. Ahora ya esto les parece fácil. ¿Y cuánto más? Pues va a ser obvio de que un bebé se puede mover, que un bebé escucha. Eso es obvio, eso ya está de más, ¿no? Que un bebé puede darse cuenta que lo quieren matar cuando está en el vientre de su madre. Se da cuenta que hay una cosa. Un bebé también pues, prácticamente es igual que un bebé nacido, solo que adentro, ¿no? Y así es, eso es lo que muchas personas se asustan, no pueden creer que sea así. Así es. Ahora ya saben ya que no mata a un bebé, así sea de un mes, 2 meses, está matando a un ser vivo completamente racional. Y no lo sabían. Unos tienen que ver todos los videos donde se prueba que efectivamente un embrión puede hacer esas cosas para que lo crean. ¿Pero por qué? Porque por la falta de conocimiento, sí. ¿De qué? De biología, de estas áreas que son muy raras. Pocas personas prácticamente las estudian, y los pocos que las estudian, prácticamente casi ninguno hace publicidad de lo que hace, porque requieres laboratorios que te piden que tú hagas lo que ellos te dicen como un trabajo. Entonces no puedes publicar lo que ellos muestran porque es privado. Sería difícil que un video lo saques para ti, a menos que seas alumno y que sea tu proyecto de investigación, o sea, ya se va a hacer más complejo. Y también luego dice que esas partes de ese embrión o ese bebé estaban escritas en un libro. Bueno, la cosa que estaban escritas en algún lugar, y que así iba a ser. O sea, él cree que Dios ya tenía diseñado su forma y su cuerpo. Y efectivamente, todo eso está metido en el ADN. El ADN es es un montón de información. Ni siquiera está en código binario, es un código más complejo. Está metido dentro de una cinta inmensa, enrollada de millones, tal vez de metros, enrollada dentro de una célula, ni siquiera de una célula, dentro de una pequeña bolita que está dentro de un núcleo de una célula. Por eso ven que una célula es tremenda cosa. Si su núcleo dentro tiene una pequeña bolita donde está el ADN, que tiene millones y miles de millones, digo, de detalles de un ser humano, es mucho más complejo la vida de lo que parece, es mucho más avanzado. Eh, Y ahí está al detalle cada forma de ser humano. Simplemente se replica con una copia de seguridad, y se comienza a formar el ser vivo en función a lo que esté ahí dentro. Si es ADN, dice que debe tener forma de perro, sale un perro. Si es forma de gato, sale un gato. Forma de ser humano, sale un ser humano. La diferencia está que el ser humano recibe el alma de Dios, el Espíritu de Dios, el cual lo conecta con él. Y que un ser humano puede estar hecho en la imagen de Dios, o sea, puede hablar, razonar, pensar. Esto es algo especial del ser humano. Por más que
como ponen ahí fotos de que cuando el ser humano o un elefante, o un chancho o un pollo tienen meses de existencia. Meses, después no, los primeros días, o 10% de su formación, le ponen que todos sus embriones son parecidos. Y que luego ya así no sé, al 50% de su formación, así se ve la diferencia. Y concluyen de que todos evolucionaron. Esa es una suposición. La evidencia es lo que están poniendo ahí, que se parecen. Ya lo demás es una suposición. Pensar que por eso, no. También yo puedo decir que, mi parte sería decir que simplemente pues, prueba que los tres fueron creados por un mismo ser, porque como todos parten de lo mismo, fueron creados por el mismo ser, sino que ya de cada uno ya luego se diferencia. Ven que es lo mismo. No confundir la evidencia con la conclusión. Son dos cosas distintas. La evidencia es lo que tú puedes lograr con la ciencia. Una conclusión es lo que ya tú supones. Normalmente las conclusiones casi siempre son teorías y no se puede decir que sea uno o lo otro. De esa manera, cuando podemos entender el ADN, puedo decir más cosas. Puedo decir que el ADN se puede mirar y hace tiempo ya que se puede modificar. Te sacas, es como una tira de una línea, una pita llena de bolitas. Y le puedes, pero en pares, o sea, dos tiras. Y se pueden cambiar esas bolitas y se puede poner otra. Y el sistema se confunde y replica un animal distinto. O sea, si el animal tenía color verde, sale azul o rojo, o según cómo le has cambiado. Pero de repente ni sabes tú qué hiciste, solo sabes que modificaste algo y pusiste otra cosa. Y sale una especie distinta. A veces obviamente puede morirse porque con esa modificación que ha hecho, obviamente no puede vivir porque realmente tiene algo dañado. Y aparte también modificar una pequeña bolita no va a ser mucho, ¿no? De tantas cosas que tiene un ser vivo. Claro que va a vivir, pero no va a ser tan correcto. Y sí se puede modificar detalles del ser humano. Los más comunes son modificar su color, ¿no? Color fosforescente de las ratas. Inclusive lo hacen con animales más grandes. Y nacen transparentes también hay, con piel transparente y con piel fosforescente. Y también se pueden modificar más áreas. Pero eso no es bueno al final, solamente juegas con un animal, juegas con una vida, a ver pues, qué pasa. Pero bueno, ahí está un ejemplo de lo que se puede hacer. El ADN también se puede analizar en una máquina y se puede más o menos tratar de ver una noción, ¿no? De cómo es que la célula sabe que se debe partir en dos o en cuatro, en ocho, y cuál de esas células luego se debe convertir en una célula que va a formar una cabeza, la otra un pie, la otra el sistema nervioso. O sea, cómo es que sabe cuál de esas dos células es la que va a ser un corazón y cuál va a ser el cerebro. Porque en un momento son una sola célula partida en dos, son idénticas. Pero tarde o temprano le toca el turno de partirse, pero con un detalle. Antes de partirse debe formar un órgano dentro, formar una propiedad que le permita ser distinto. Y al final las células pueden internamente fabricar algo de lo... Es como si ellas pudieran crear un órgano dentro de sí mismas, para hacerse diferentes, para hacer células de músculo, células de cerebro, células de sangre, o tantos tipos de células que hay en el cuerpo humano, células óseas. Y al final es como si fuera una plastilina. La célula puede decidir qué fabricar dentro de ella, cómo transformar su exterior, es como si fuera un libro en blanco. Cómo ser, todo lo puede cambiar en función de lo que diga ese ADN, de cómo debe hacerlo. Y simplemente hace caso, y llega un momento en el cual el ADN dice pártete en dos, las células se dividen, y así ya tiene dos. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, eh, y partes de lo mismo, pero forman seres muy distintos. Porque solamente por ADN, que es distinto en cada uno de los seres vivos. Y eso prueba que más bien que no hay evolución, porque el ADN es distinto. No es que un ADN se parte en otro. Un ADN siempre será el de perro, de gato, será lo mismo. Simplemente que pequeñas variaciones para dar un perro más grande, pequeño, gordo, flaco, pero así un perro, siempre perro. Y eso se ve en su conducta, en su ser, ¿no? Más bien eso prueba de que no puede haber evolución, porque el ADN más bien prueba de que a propósito tienes que fabricar un ADN para cada ser vivo, porque es tan complejo, es como fabricar todo un código de programación de miles de terabytes, y para que recién funcione algo, ¿no? y, y sale un perro, un gato, imagínate, pues, otro animal, es todo un trabajo, y es muy diferente.
Parece lo mismo en algunos aspectos. Y eso es lo que tal vez muchos es. Y sí hay, y el código se puede describir, lo puedes mirar y puedes descubrir cómo es que se transforma un hueso, por qué tiene esa forma, en qué momento, porque hay una articulación, ¿no? Que obviamente se puede mover de manera útil. Eso tuvo que ser diseñado, en el ADN debe estar escrito la forma, ya como un dato, un parámetro que no puedes modificar. Solo que hasta hoy entenderlo en su profundidad ese código es imposible, porque es muy avanzado. Aún los más complejos científicos o especialistas en computación no logran todavía llegar a la profundidad. Más o menos tienen una noción, ¿no? Esto sirve para la cabeza, esto sirve para el cuerpo, esto para el color, por ahí están. Pero ya que me digas por qué exactamente dos articulaciones tienen la forma que tienen, en qué momento eso ya es más detalle, eso tienes que entrar a más profundidad, que es muy difícil. Y lógico, pues, si es el código más complejo porque Dios mismo lo hizo. Y se prueba porque es un ser vivo mucho más complejo que un robot actual. Y siempre lo van a hacer, porque el ser vivo siempre será más complejo que cualquier máquina que se haga, porque nunca puedes hacer algo mejor que tú mismo. Y como ser humano nunca podemos hacer otro ser vivo tan bueno como nosotros. Siempre un poco menor, tal vez más fuerte, tal vez más rápido, pero complejamente nunca será igual. Y, y eso es lo que quería explicar hoy, de manera sencilla, de que se puede, y algún día tal vez se pueda, de tanto que se prueba, se analiza, tal vez no digo que se llegue a hacer, posiblemente Dios nunca lo permita, o puede ser que sí, que ya se llegue llegar al tan detalle que se puede entender exactamente cómo es que se puede hacer eso. Y posiblemente la respuesta sea que no hay explicación, que, que no es un código solamente, sino que hay una fuerza interna ahí, que hay algo inmaterial que mueve las cosas, que no es un código de programación, sino es algo inmaterial, algo como una energía que hace que las cosas funcionen. Y es ahí cuando van a entender que al final Dios obra y forma cada ser vivo y todo subsiste por medio de él. Porque por más que haya un código, cuando te das cuenta ese código por sí mismo tampoco está completo. Es como que falta algo que no se puede ver, pero al final sí ves el resultado, un ser vivo que camina, que su cuerpo funciona, que vive. Y es cuando la situación se entiende que Dios está en todo, en todas las cosas. Y presumo que es así, aunque no, y bueno, lo puedo predecir, tiene necesidad de tanto, ¿no? Mm, Yo he intentado también ver si es que una máquina podría hacer lo mismo que una célula, vivir, reproducirse, tener un ADN, pero eso es algo tan avanzado que normalmente no se hace. Lo que se hace más bien es al revés. Cuando tú quieres fabricar un robot biológico, cojas una célula ya viva, cojas una bacteria que ya está normal, y esa bacteria, como si fuera tu animalito, aunque no lo crean, lo metes en una jaulita y le pones todo una máquina. Y esa bacteria va a mover la máquina. Esa bacteria va a ser como un humano metido en una máquina y va a hacer lo que tú desees. Como si esa bacteria genera petróleo, o genera corriente, o genera detergente, o genera alguna sustancia, tú lo vas a meter en una cajita y va a producir lo que siempre hace. Y eso lo vas a usar tú como un medio de energía, de combustible o de desinfección según lo que desees. Si es una bacteria que se mueve, tú le pegas en la bacteria un sensor, le pegas una cosita y la bacteria donde vaya tú vas a saber dónde está. O le pegas una medicina pequeña para que la vaya disgregando por todas partes. O haces tú un mini robot y le pegas al fondo una bacteria. O atrás. Y la bacteria cuando se mueve va a mover al todo el robot. Y tu robot va a estar recorriendo la sangre buscando cosas. Eso es lo que se hace. Se coge cosas vivas y se los pega a los pequeños robots, pequeños sensores, para que puedan trabajar en conjunto, se puede decir. No se puede imitar eso, pero sí se lo usan. Y es lo que hacen, al final cuando hacen supuestamente robots humanoides, toman seres vivos normales que pueden tener hijos y luego se puede decir, de ahí le hacen como una especie de modificación para que cada que tengan, como que le cambian
y le ponen otros tipos de seres vivos para que puedan crecer ahí. Y eso es parte de la maldad también, porque eso también al final crea dolor, tristeza, y crea seres vivos que al final no son ni son tristes, y crea cosas muy horribles. Al final no ayuda eso. Pero bueno, igual por curiosidad se hace, en la realidad. Pero los que no sabían, bueno, a veces es mejor para algunos no saber, porque a veces cometen muchos pecados sin saber. Pero en fin, ¿qué puedo decir? Eh, Esto es en relación que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Dios está en todo lugar, que Dios tiene todo el poder. Vamos a hablar de amar al Señor con... Este es un himno, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vamos a un momento a huir. Tu amor a mí curaste todas mis dolencias. Cuando pienso en esconderme de hacer tu voluntad, ahí llegas con tu manto y no me puedo contener. ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Bueno, una alabanza muy interesante. ¿Dónde me esconderé? De todas mis dolencias, cuando hoy son esconderme de hacer tu voluntad. Ahí llegas con tu manto y no me puedo contener. ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Silencio estás tú, lo profundo estás tú, lo secreto estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio que estás tú, lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio me amas tú, en lo alto estás tú, en lo público te hallo, no puedo estar, tú estás en todo lugar. Bueno, es una alabanza basada justo en el Salmo 139 que hemos leído. Y bueno, importante es entender esa parte. También, bueno, hay unas ideas. La idea, por ejemplo, es meditar en eso en esta semana para que los niños o la familia puedan entender que Dios está en todas partes, que Dios está en todo lugar, que no podemos engañarle ni escapar de Él. No tiene sentido ocultar nada, sino más bien presentar nuestras peticiones y pedir perdón ante Dios. Debemos servir a Dios y esa semana agradezco al Señor por su misericordia, porque también me ha ayudado en distintas tareas, trabajos que he hecho. Distintos, parece que ha sido una semana muy productiva. Está en un inicio de
en el proceso de ya, en la parte de los primeros pasos del inicio de un emprendimiento, un producto a partir de mi tesis de maestría. Y también, bueno, he aplicado muchas reuniones, muchas actividades distintas, diversas, que conllevan un negocio cuando se inicia. Y he estado sin dejar de servir a Dios, predicar, ir a la iglesia, hacer también muchas reuniones, muchos servicios, estudiar por mi parte y hacer otras cosas. También esta semana he cumplido un año más de vida en la tierra y sigo sirviendo al Señor con gozo y alegría. Sé que Él está conmigo y también así debemos de permanecer en Él. Vamos a ya dar por finalizado este tiempo devocional. Mis hermanos y mis hermanos que sigan sirviendo a Dios, haciendo sus devocionales en casa, con su familia, con sus hijos, y que sigan transmitiendo la verdad porque si no, ¿quién lo va a hacer? En otras palabras, si no lo hacen, es como decir que se pierden los hijos. Eso es lo que se quiere decir. Tienen que hacerlo, transmitir esa comunión, ese amor a Dios. La verdad sea para él también. Vamos a orar. Padre que te sencillo, tú eres santo, tú eres importante, tú eres tuyo. Te pido perdón por tus pecados, nuestras faltas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a servirte. Te lo doy también, Señor, así. Fortaleza con tu espíritu de tal manera que se cumpla según tu voluntad y tus propósitos. Y para te deseo con tu amor. Y aunque tu voluntad la pido por en ti. Pero te me ayudes, fortalezcas, de tal manera que sea lo que te agrada. Ayúdame también a comprender tus caminos, que sé que tú estás en todo lugar, desde medio nuestro. Te deseo con tu amor, le pido por en ti. Amén. Gracias, Señor. Estamos despedidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Cristo vive. Gloria a Dios.